Puedes leer la Biblia muchas veces y aún así no comprender lo que Dios quiere decirte hoy. La verdadera pregunta no es solamente qué dice este texto, sino también qué quiere hacer Dios en mi vida a través de esta palabra. ¿Qué puede decirte la Escritura cuando tu familia se está desmoronando? ¿Qué respuesta puede darte cuando un hijo se ha perdido? Cuando tu matrimonio atraviesa una crisis, cuando no tienes trabajo, cuando luchas con un hábito que no puedes vencer o cuando llevas dentro una angustia que nadie conoce. La palabra de Dios no fue dada simplemente para llenar nuestra mente de información, fue dada para conducirnos a Cristo, confrontarnos, restaurarnos y mostrarnos el camino de regreso. Por eso cada texto bíblico debe ser leído con reverencia, oración y humildad. En la carta a Filemón encontramos una expresión que llama profundamente la atención. Pablo comienza presentándose como prisionero de Jesucristo. En muchas de sus cartas se identifica como apóstol, pero aquí escoge otra palabra, prisionero, y no lo hace por casualidad. Pablo estaba preso por causa del Evangelio, pero su mensaje va mucho más lejos que una cárcel física. Él había decidido pertenecer completamente a Cristo. Existe una enorme diferencia entre ser esclavo por obligación y entregarse por amor. El esclavo forzado no decide, no puede ir donde quiere, no posee realmente nada. Su voluntad está sometida a otro. Pero existe otra clase de entrega, la de una persona que ha descubierto un amor tan grande que responde voluntariamente con toda su vida. Ese es el sentido espiritual que necesitamos comprender, porque aunque pensemos que somos libres, muchas veces vivimos encadenados. Hay personas esclavas del pecado, otras de su carácter, otras del resentimiento, del dinero, de los placeres, de una adicción, del orgullo, de heridas que nunca pudieron superar. Tal vez nadie puede ver tus cadenas, pero tú sabes que existen. Intentas cambiar, prometes que será la última vez, te esfuerzas y después vuelves al mismo lugar. La Biblia revela una verdad dolorosa. Lejos de Dios, el ser humano puede terminar dominado por aquello que pensaba controlar. Pero el Evangelio también anuncia una noticia extraordinaria. Cristo no vino para dejarte en esa condición, Él vino para rescatarte. Antiguamente, cuando alguien compraba un esclavo, normalmente lo hacía para convertirlo en su propiedad. Pero imaginemos a un hombre que paga el precio no para dominarlo, sino para darle libertad. El esclavo escucha entonces palabras que jamás esperaba. El precio ya fue pagado, ahora eres libre. Y quizá profundamente conmovido, aquel hombre responde: entonces quiero quedarme contigo. No porque me obligues, sino porque nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Eso ayuda a comprender lo que sucede cuando una persona encuentra verdaderamente a Jesucristo. El pecado te esclaviza, Cristo te libera. El enemigo quiere destruir, Cristo restaura. Y el precio de nuestra libertad no fue oro ni plata, fue la vida entregada de Jesús. Por eso la relación con Dios no puede reducirse a reglas, miedo o obligación religiosa. La verdadera fe nace cuando comprendes quién es Cristo y lo que hizo por ti. Entonces obedecer deja de ser simplemente una carga. Servir deja de ser una imposición. Seguir a Jesús se convierte en la respuesta de un corazón agradecido. Quizá durante años pensaste que acercarte a Dios significaba perder tu libertad, pero observa lo que el pecado ha hecho con muchas vidas. Personas que querían ser libres terminaron sin poder controlar sus propios deseos. Personas que buscaban placer terminaron vacías. Personas que pensaban no necesitar a Dios terminaron atrapadas en angustias que no podían resolver. Cristo no viene para destruir tu vida. Viene para sacarte del lugar donde tu alma está muriendo. Él entra en nuestra miseria, nos busca y nos llama. No porque seamos dignos, no porque tengamos un pasado perfecto, no porque podamos pagarle algo,
simplemente porque nos ama. Y aquí aparece otra verdad que Pablo deja ver cuando llama a Filemón amado. Antes de cualquier título, antes de cualquier logro espiritual, existe una realidad que necesitas entender: eres amado por Dios. Tal vez esta sea una de las verdades más difíciles de aceptar, porque nosotros acostumbramos a amar a quienes consideramos dignos de amor. Dios no ama de esa manera. La Escritura no dice solamente que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Su amor no depende de que hoy hayas hecho todo bien. Tampoco desaparece porque hayas caído. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias ni que todos serán salvos automáticamente. Significa que incluso cuando el ser humano se aleja, Dios continúa llamándolo al arrepentimiento. Su amor no aprueba nuestra destrucción. Precisamente porque nos ama, nos llama a salir de ella. Desde las primeras páginas de la Biblia escuchamos a Dios buscando al ser humano. Y hasta las últimas páginas continúa escuchándose la invitación: ven, regresa, acércate. Porque el problema nunca ha sido que Dios haya dejado de amar. Muchas veces somos nosotros quienes nos alejamos. Nos apartamos buscando libertad y terminamos más vacíos. Construimos proyectos, buscamos dinero, formamos una familia, tratamos de alcanzar nuestros sueños. Pero cuando Dios queda fuera del centro, puede llegar la noche y aparecer una pregunta silenciosa: ¿por qué teniendo tantas cosas sigo sintiendo que algo falta? La respuesta no está en hacer más ruido para olvidar el vacío. Está en regresar a Cristo, regresar a la gracia, regresar al Dios que sigue llamándote incluso después de todas tus caídas. Tal vez hoy has llegado cansado de luchar contigo mismo. Cristo no te está pidiendo que primero arregles toda tu vida para después acercarte. Te está llamando tal como estás para comenzar en ti una obra nueva. La libertad verdadera comienza cuando dejamos de huir de aquel que puede salvarnos. Cuando Pablo llama a Filemón amado, no está usando una palabra vacía. Está señalando una realidad que muchos creyentes conocen con la mente, pero todavía no han permitido que descienda al corazón. Dios te ama. Y quizá una de las mayores luchas espirituales del ser humano sea creer de verdad esta verdad. Porque inmediatamente aparecen las preguntas: ¿cómo puede Dios amarme después de todo lo que hice? ¿Cómo puede seguir mirándome con misericordia si tantas veces le fallé? ¿Cómo puede recibir a alguien que ha caído una y otra vez? Nuestra lógica humana suele decir que el amor debe ganarse. Si haces lo correcto, mereces amor. Si haces lo incorrecto, lo pierdes. Pero el amor de Dios no funciona de esa manera. La Escritura declara que Dios es amor. No simplemente que posee amor. Su propia naturaleza está marcada por ese amor santo, profundo y perfecto. Por eso no necesitas realizar algo extraordinario para convencerlo de que te ame. Él ya te amó. Y tampoco existe un pecado capaz de transformar a Dios en alguien que deje de ser quien es. Sin embargo, debemos comprender bien esta verdad. Que Dios te ame no significa que puedas vivir indiferente al pecado. El amor de Dios no convierte la rebelión en algo inocente. Tampoco significa que la salvación ocurra automáticamente sin arrepentimiento ni fe. Dios puede amar profundamente a una persona y al mismo tiempo llamarla con urgencia a abandonar el camino que la está destruyendo. Precisamente porque te ama no quiere dejarte donde estás. El amor verdadero no contempla en silencio cómo alguien camina hacia su propia ruina. Dios llama, corrige, advierte, busca, invita. Desde el principio de la Escritura encontramos a Dios preguntando al ser humano dónde está. Y al final de la Biblia todavía permanece abierta la invitación para aquel que tiene sed y desea venir. Ese es el corazón de Dios. Un Dios que llama al ser humano a regresar. Por eso cuando llega el sufrimiento no preguntes inmediatamente dónde está Dios.
Muchas veces Dios sigue estando exactamente donde siempre estuvo. Somos nosotros quienes nos alejamos. Nos apartamos de su voluntad, dejamos de escuchar su palabra, comenzamos a construir nuestra vida lejos de Él. Y después, cuando las consecuencias aparecen, pensamos que Dios nos abandonó. Pero el Señor continúa llamando. Hijo, vuelve, porque lejos de Él puedes conseguir muchas cosas y continuar sintiéndote vacío. Puedes tener dinero y no tener paz. Puedes tener una casa y no tener un hogar. Puedes estar rodeado de personas y sentir una soledad profunda. Puedes sonreír durante el día y llorar cuando nadie te ve. Puedes alcanzar aquello que durante años deseaste y descubrir que todavía falta algo dentro de ti. El problema no siempre está afuera. Muchas veces está en el corazón. Hay personas que cambian de ciudad esperando comenzar de nuevo. Cambian de trabajo, cambian de relación, cambian de ambiente, pero llevan consigo el mismo vacío. Porque hay necesidades que ninguna circunstancia puede satisfacer. Solo Dios puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Por eso Cristo no te llama simplemente a mejorar algunas áreas de tu vida. Te llama a regresar completamente a Él. Y regresar no significa entrar en una religión fría. Significa volver a la fuente de la vida. Quizá has pasado años intentando ser feliz lejos del Señor. Tal vez te dijiste que no necesitabas depender de nadie. Pensaste que la verdadera libertad consistía en vivir según tus propios deseos. Pero ahora sabes que algunas decisiones dejaron heridas. Algunas elecciones trajeron consecuencias. Algunas puertas que parecían prometer libertad terminaron convirtiéndose en cadenas. Aún así Dios continúa llamándote. No porque ignore tu pecado. No porque minimice tus errores, sino porque todavía quiere restaurarte. Eso es gracia. Gracia significa recibir lo que jamás podríamos comprar ni merecer por nosotros mismos. Nadie puede comprar el perdón de Dios. Nadie puede pagar por la paz verdadera. Nadie puede presentar una vida suficientemente perfecta para decir, ahora sí merezco ser aceptado. Todos necesitamos gracia. Todos hemos fallado. Todos necesitamos volver. Y cuando la gracia entra en la vida, comienza a aparecer algo que el mundo intenta producir por muchos caminos, pero nunca puede fabricar completamente: paz. Pablo escribe gracia y paz. El orden importa. Primero gracia, después paz. Porque mientras una persona continúe intentando salvarse a sí misma, justificar cada error, esconder su culpa o cargar sola con el peso de su pasado, difícilmente podrá descansar. Pero cuando comprende que Cristo ofrece perdón y una nueva oportunidad, el corazón comienza a respirar de otra manera. La paz bíblica no significa ausencia absoluta de problemas. Puedes tener dificultades y aún así tener paz. Puedes atravesar lágrimas sin perder la esperanza. Puedes caminar por un momento oscuro sabiendo que no estás abandonado. La paz nace de una relación restaurada con Dios. Por eso no puede separarse de la gracia. Quizá el gran problema de tu vida no sea aquello que estás intentando resolver primero. Tal vez estás luchando por arreglar las consecuencias sin tocar la raíz. Intentas salvar el matrimonio, pero tu corazón está lejos de Dios. Quieres vencer un hábito, pero continúas intentando hacerlo solamente con tu fuerza. Deseas sentir paz, pero nunca entregaste completamente aquello que te roba la paz. Quieres comenzar de nuevo, pero todavía cargas culpas que Cristo te pide colocar a sus pies. El Evangelio no te invita a maquillar una vida rota, te invita a recibir una vida nueva. Y todo comienza cuando permites que una verdad sencilla derribe tus defensas. Dios te ama. No uses ese amor como una excusa para continuar lejos. Úsalo como la razón para regresar. Porque el mismo Dios que te ama también te llama al arrepentimiento. El mismo Cristo que perdona también transforma.
La misma gracia que te recibe también te enseña a vivir de una manera nueva. No necesitas esconderte más. No necesitas fingir delante de Dios. Él ya conoce aquello que no has contado a nadie. Conoce tus luchas, tus caídas, tus pensamientos, tus heridas, y aún así te llama, no para condenarte sin esperanza, sino para sacarte del lugar donde tu alma lleva demasiado tiempo prisionera. Déjate alcanzar por esa gracia y comienza a descubrir la paz que solamente puede nacer cuando el corazón vuelve a su Creador. La paz no nace simplemente de que todo salga bien, nace cuando el ser humano vuelve a estar en armonía con Dios. Nuestra vida tiene diferentes dimensiones. Pensamos, sentimos, nuestro cuerpo se cansa, tiene hambre, necesita descanso. Pero también existe una dimensión espiritual que no desaparece porque alguien decida ignorarla. Puedes desarrollar tu mente, puedes estudiar durante años, puedes alcanzar una profesión admirable, puedes cuidar tu cuerpo, alimentarte bien y mantenerte físicamente fuerte, y aún así sentir que algo falta, porque el ser humano no fue creado solamente para pensar, trabajar, comer y dormir. Fue creado para vivir en comunión con Dios. Cuando esa relación está quebrada, tarde o temprano, el vacío aparece. Tal vez no inmediatamente. Puedes distraerte durante mucho tiempo. Puedes llenar tu agenda. Puedes trabajar sin descanso. Puedes buscar entretenimiento. Puedes alcanzar metas que otros admiran. Pero llega un momento en que el corazón pregunta, ¿y ahora qué? Hay personas que aparentemente tienen todo lo necesario para ser felices. Un buen trabajo, preparación, comodidad, salud, reconocimiento. Sin embargo, cuando están solas, descubren una inquietud que nada de eso consigue apagar. ¿Por qué? Porque estamos intentando alimentar una necesidad espiritual con cosas que nunca fueron creadas para satisfacerla. Es como intentar calmar el hambre mirando fotografías de comida. Puedes convencerte durante un tiempo, pero la necesidad sigue allí. De la misma manera, alguien puede decir que no necesita a Dios. Puede incluso negar la existencia de cualquier dimensión espiritual. Pero negar una necesidad no hace que desaparezca. Dios nos creó con la capacidad de buscarlo, conocerlo y vivir en relación con Él. Y cuando esa parte de nuestra vida permanece abandonada, todo lo demás termina perdiendo equilibrio. La mente se llena de ansiedad, las emociones se desordenan, el cuerpo comienza a sentir el peso del estrés, las relaciones sufren, las decisiones se vuelven confusas. No porque cada problema físico o emocional tenga una causa espiritual directa, sino porque una vida separada de Dios pierde su centro. Por eso la paz que Cristo ofrece es mucho más profunda que una sensación momentánea. Es orden interior, es saber quién eres, de dónde vienes, para qué estás viviendo y hacia dónde vas. Una persona que no encuentra respuestas para esas preguntas puede alcanzar muchas metas y continuar perdida por dentro. Pero cuando comprendes que tu vida no es un accidente, cambia la manera de mirar tu existencia. No estás aquí por casualidad. Tu vida tiene valor porque procede de Dios. Y si Dios te creó, entonces también existe un propósito. Quizá hoy las cosas no están funcionando como esperabas. Tal vez algunos sueños se quebraron. Tal vez tomaste decisiones equivocadas. Quizá no sabes qué dirección seguir. Entonces necesitas volver al lugar donde Dios revela su voluntad, su palabra. La Biblia no fue dada simplemente para formar una religión, fue dada para enseñarnos a vivir, para mostrarnos quién es Dios, para revelar quiénes somos nosotros, para confrontar nuestras decisiones, para corregir nuestro camino, para presentarnos a Cristo. Muchas personas rechazan la Biblia porque creen que acercarse a ella significa cambiar de denominación o adoptar una nueva etiqueta religiosa. Pero el propósito de la Escritura es mucho más profundo,
Dios quiere transformar tu vida. Puedes conocer muchas doctrinas y continuar vacío. Puedes asistir a reuniones y seguir lejos de Dios. Puedes escuchar mensajes durante años y nunca permitir que la palabra toque aquello que realmente necesita cambiar. La pregunta no es solamente cuánto sabes de la Biblia. La pregunta es cuánto permites que Dios haga en ti mediante ella. Porque allí descubrimos el plan que tantas veces buscamos en otros lugares. Queremos saber qué hacer con nuestra familia, con nuestro futuro, con nuestras heridas, con nuestra culpa, con nuestros deseos, con nuestras decisiones. Y Dios nos invita a comenzar por escuchar su voz. No porque la Biblia entregue una fórmula instantánea para cada problema, sino porque nos conduce al fundamento correcto. Cuando Cristo ocupa el centro, todo comienza a encontrar su verdadero lugar. No significa que automáticamente desaparecerán los problemas. Significa que ya no tendrás que enfrentarlos sin dirección. La gracia te recuerda que no tienes que salvarte a ti mismo. La paz te recuerda que puedes descansar en Dios. Y la palabra te muestra cómo caminar. Por eso Pablo podía unir estas dos palabras, gracia y paz. Primero recibes, después descansas. Primero reconoces que necesitas a Cristo. Después comienzas a comprender que tu vida no depende únicamente de tus fuerzas. La gracia derriba el orgullo. La paz rompe la ansiedad. Y ambas te conducen a una relación más profunda con Dios. Tal vez durante demasiado tiempo has intentado sostener tu vida solo. Has querido ser fuerte, resolverlo todo, controlarlo todo, entenderlo todo. Pero hay cargas que nunca fueron diseñadas para que las llevaras sin Dios. Necesitas volver a tu Creador, no mañana, no cuando seas mejor, no cuando hayas solucionado todos tus problemas. Ahora, porque el comienzo de una vida ordenada no está en controlar cada circunstancia, está en entregar el corazón a aquel que conoce el camino. Y todo esto puede parecer una enseñanza hermosa hasta que alguien pregunta, ¿realmente funciona? Sí, la gracia de Dios transforma vidas reales. Hace algunos años, durante una serie de predicaciones en Santa Cruz de la Sierra, cada noche se hacía una invitación para quienes deseaban entregar su vida a Jesucristo. No era simplemente el cierre de un mensaje, era un llamado a tomar una decisión. Porque escuchar la verdad sin responder a ella puede dejar el corazón exactamente en el mismo lugar. La primera noche ocurrió algo inesperado. Un hombre completamente ebrio se levantó desde el fondo del lugar. Caminaba con dificultad. Su ropa estaba sucia, su cabello descuidado, su apariencia mostraba años de abandono. Mientras avanzaba, algunas personas comenzaron a reír. Tal vez pensaban que aquel hombre ni siquiera comprendía lo que estaba haciendo, pero siguió caminando. Llegó al frente y lo oró. A la noche siguiente se explicó claramente que quienes ya habían respondido el día anterior no necesitaban volver a levantarse. Sin embargo, cuando llegó nuevamente la invitación, aquel mismo hombre apareció. Otra vez caminó hasta adelante. La gente volvió a reaccionar. Pensaron que estaba demasiado borracho para entender, pero estaban equivocados. La tercera noche ya no apareció, tampoco la siguiente. Y entonces llegó la última reunión. Esta vez la invitación era diferente. Se preguntó quién deseaba avanzar un paso más y prepararse para el bautismo. De pronto se levantó un hombre bien vestido, camisa limpia, pantalón sencillo, una Biblia en la mano, el cabello arreglado. Caminó hasta el frente llorando. Al principio era difícil reconocerlo, pero cuando levantó la mirada dijo, «Pastor, soy yo». Era el mismo hombre, el que pocos días antes había llegado tambaleándose. Ahora estaba sobrio, se había bañado, se había cortado el cabello, su apariencia había cambiado, pero lo más importante estaba ocurriendo dentro de él. Después de la reunión quiso bautizarse, pero algunos creyentes dudaron.
¿Cómo aceptar tan rápidamente a alguien que pocos días antes estaba completamente dominado por el alcohol? Entonces aquel hombre comenzó a contar su historia. Cuando tenía poco más de 20 años era ingeniero, tenía trabajo, un futuro prometedor. También acababa de casarse. Pero un día mientras conducía con su esposa se quedó dormido al volante. El automóvil cayó por un precipicio. Él sobrevivió. Su esposa murió. Desde aquel momento comenzó a cargar una culpa que lo destruyó por dentro. Aunque había sido un accidente, no conseguía perdonarse. Pensaba, yo estaba conduciendo, yo me dormí, ella murió y yo sigo vivo. Sin Cristo no supo qué hacer con aquel dolor, entonces buscó refugio en el alcohol. Primero bebía para olvidar. Después bebía porque ya no sabía vivir de otra manera. Perdió el trabajo, se alejó de su familia, terminó viviendo en las calles. Pasaron años, décadas, dormía donde podía, pedía dinero para beber. Había dejado de cuidarse porque también había dejado de creer que su vida tuviera algún valor. Y aquella primera noche ni siquiera había entrado al lugar buscando a Dios. Entró porque estaba lloviendo. Solo buscaba un sitio donde protegerse, pero Dios estaba buscándolo a él. Aunque estaba borracho, escuchó el mensaje y entendió algo con absoluta claridad. Había dos caminos. Podía levantarse y continuar viviendo como hasta entonces, pero para él ese camino ya no existía. No tenía casa, no tenía esperanza, ni siquiera sentía que tuviera una vida a la cual regresar. Entonces escuchó la otra posibilidad, venir a Jesucristo, entregarle lo que quedaba de su existencia. Y pensó, este es mi único camino. Por eso se levantó, por eso caminó tambaleándose, por eso soportó las risas. Porque cuando una persona sabe que está perdida, deja de preocuparse por lo que otros puedan pensar. Aquella noche volvió a beber y al día siguiente regresó avergonzado. Pensó que su decisión no había servido. Por eso respondió nuevamente al llamado. Pero después de aquella segunda noche ocurrió algo diferente. No volvió a beber. Un día, luego otro y otro. No porque de repente se hubiera convertido en un hombre fuerte, sino porque comenzó a creer que Cristo podía hacer con él lo que él jamás había podido hacer consigo mismo. Después escuchó que Dios lo amaba, y esa verdad lo quebrantó. ¿Cómo podía Dios amar a un hombre que se consideraba inútil? ¿Cómo podía mirar con misericordia a alguien que había desperdiciado tantos años? Pero comenzó a creer, no en su propio valor, sino en la gracia de Dios. Ahí empezó la transformación, porque la gracia no te dice que tu pasado nunca ocurrió. Te dice que tu pasado no tiene que decidir tu futuro. La gracia no niega tus heridas, las lleva Cristo. No elimina mágicamente todas las consecuencias, pero rompe el poder de aquello que parecía condenarte para siempre. Tal vez tú también estás cargando algo desde hace años, una culpa, una pérdida, un fracaso, una decisión que todavía te persigue. Y quizá has intentado esconder ese dolor detrás del trabajo, del placer de alguna adicción o simplemente del silencio, pero nada de eso puede sanar el corazón. Solo Cristo puede entrar en esos lugares donde nadie más puede llegar. Aquel hombre no necesitaba solamente dejar el alcohol. Necesitaba descubrir que todavía podía ser amado. Necesitaba comprender que su historia no había terminado. Y quizá eso mismo necesitas escuchar hoy. Tu historia todavía no ha terminado. 5 años después aquel hombre ya no era el mismo. Cuando regresaron a predicar en Santa Cruz de la Sierra, miles de personas estaban entrando al mismo lugar donde años atrás él había llegado destruido por el alcohol. Entre quienes coordinaban el evento había un hombre activo responsable dando indicaciones con una radio en la mano. Era él, el mismo hombre que un día llegó tambaleándose,
Ahora tenía trabajo, había reconstruido su vida, incluso estaba preparándose para formar nuevamente un hogar. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Cristo capaz de encontrar a una persona cuando parece que ya no queda nada por rescatar? El mundo mira una vida destruida y muchas veces dice, no hay solución. Cristo mira esa misma vida y todavía ve una historia que puede ser restaurada. Ese hombre no cambió simplemente porque decidió arreglar su apariencia. Primero fue alcanzado por la gracia. Después comenzó la transformación. Esse orden es importante, porque muchas personas intentan cambiar para que Dios las acepte. El Evangelio anuncia lo contrario. Cristo te recibe para comenzar a transformarte. No tienes que presentarte delante de Él fingiendo que todo está bien. Puedes venir herido, puedes venir cansado, puedes venir cargando años de culpa. Puedes venir después de haber intentado muchas veces y haber vuelto a caer. Pero tienes que venir. La gracia no significa permanecer igual. La gracia te encuentra donde estás, pero comienza a conducirte hacia una vida diferente. Quizá tu historia no se parece a la de aquel hombre. Tal vez nunca dormiste en una calle. Nunca perdiste 30 años por el alcohol. Pero también puedes tener una vida rota por dentro. Hay cadenas que nadie ve. Personas bien vestidas que viven prisioneras del miedo. Familias que parecen perfectas mientras se están destruyendo en silencio. Corazones llenos de resentimiento. Personas que sonríen frente a los demás, pero cuando llega la noche sienten una profunda soledad. Tal vez llevas años preguntándote, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué no consigo sentir paz? ¿Por qué sigo vacío aunque continúo luchando? La respuesta del Evangelio no comienza con una técnica. Comienza con una persona, Jesucristo. Él puede encontrarte exactamente donde estás, pero necesitas dejar de huir. Hay personas que quieren paz sin rendirse, quieren restauración sin entregar el corazón, quieren que Dios resuelva sus problemas, pero no quieren que Él gobierne su vida. Eso no es verdadera fe. La fe comienza cuando reconoces, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Y allí volvemos a las palabras de Pablo, gracia y paz. No puede existir verdadera paz sin comprender primero la gracia. Mientras creas que todo depende de tus méritos, vivirás intentando demostrar que eres suficiente. Cuando falles aparecerá la culpa. Cuando tengas éxito aparecerá el orgullo. Pero cuando entiendes la gracia, descubres que tu esperanza no está en lo que puedes hacer por Dios, sino en lo que Cristo hizo por ti. Entonces el corazón puede descansar, no porque seas perfecto, sino porque estás en las manos de un Salvador perfecto. La gracia te permite mirar tu pasado sin quedar esclavizado por él. Te permite reconocer tus errores sin destruirte. Te enseña a arrepentirte sin perder la esperanza. Y te recuerda que todavía existe un camino de regreso. Quizá durante mucho tiempo has pensado, Dios ya no puede hacer nada conmigo. Eso no viene de la gracia. Mientras haya vida todavía puedes responder al llamado de Cristo. No importa cuánto te hayas alejado. La pregunta es, ¿qué harás cuando Él te llame? Aquel hombre pudo quedarse sentado aquella primera noche. Pudo pensar en las risas. Pudo decir que estaba demasiado destruido. Pudo decidir que no valía la pena intentarlo, pero se levantó y aunque caminó tambaleándose, caminó hacia Jesús. A veces el comienzo de una nueva vida no parece impresionante. Puede comenzar con una oración torpe, con lágrimas, con una confesión, con alguien diciendo, Señor, ya no sé qué hacer, pero necesito de ti. Dios puede comenzar desde allí, porque la fe verdadera no consiste en llegar fuerte, consiste en reconocer quién es fuerte cuando tú ya no puedes más. Ese es Cristo, el que busca, el que perdona, el que levanta, el que transforma. Tal vez hoy no necesitas entender todas las respuestas. Necesitas dar el primer paso. Deja que Dios te ame.
Deja de esconderte detrás de tus excusas. Deja de pensar que primero tienes que arreglarte para poder acercarte. Ven a Cristo como estás, pero ven dispuesto a entregarte. Porque cuando la gracia entra verdaderamente en el corazón, ya no quieres continuar viviendo como antes. Comienzas a descubrir que la paz que buscabas durante años estaba esperando del otro lado de una decisión, rendir tu vida a Jesús. Hay momentos en los que Dios permite que mires tu propia vida y comprendas que seguir igual ya no es una opción. Puedes continuar luchando con tus fuerzas. Puedes seguir escondiendo el dolor. Puedes intentar convencerte de que mañana todo será diferente. Pero mientras el corazón permanezca lejos de Cristo, la verdadera paz seguirá faltando. Ese hombre de Santa Cruz no fue transformado porque alguien le prometiera una vida sin problemas. Fue transformado cuando comprendió que todavía era amado por Dios y que Jesús podía recibirlo exactamente donde estaba. Eso es gracia. Y cuando la gracia recibida comienza una nueva manera de vivir. Pablo no escribió solamente paz, escribió gracia y paz. Porque la paz que Dios ofrece no nace de ignorar el pasado. Nace de saber que Cristo puede perdonarlo. No nace de creer que nunca volverás a tener luchas. Nace de saber que ya no tendrás que enfrentarlas solo. Quizá hoy estás cansado de intentar cambiar. Has prometido muchas veces que sería la última caída. Has comenzado de nuevo y después regresaste al mismo lugar. Entonces aparece una voz interior que dice, ya no puedes, Dios no va a recibirte. Has fallado demasiado, pero esa voz no tiene la última palabra. Cristo todavía llama, no porque tu pecado sea pequeño, sino porque su gracia es suficiente para llevarte al arrepentimiento y comenzar una transformación verdadera. No confundas gracia con permiso para continuar igual. Cuando una persona comprende cuánto ha sido amada, comienza a desear una vida diferente. No por miedo, por gratitud, no para comprar el favor de Dios, porque ya fue alcanzada por su misericordia. Ese es el corazón de una relación auténtica con Jesús. Tal vez has vivido durante años pensando que Dios solamente se acerca cuando haces todo bien. Por eso cuando fallas te escondes. Pero Dios conoce tu historia completa. Conoce aquello que hiciste. Conoce aquello que sufriste. Conoce incluso lo que todavía no has conseguido vencer. Y aún así te llama, ven, no mañana, no cuando tengas todo resuelto. Ven ahora. Porque aquel hombre comenzó su camino hacia Cristo cuando todavía estaba destruido. No llegó fuerte, llegó necesitado. Y quizá esa sea también tu condición. No necesitas demostrar fuerza delante de Dios. Necesitas reconocer tu necesidad. La fe comienza cuando dejas de confiar únicamente en ti mismo y colocas tu vida en las manos de Cristo. Tal vez tu oración hoy puede ser sencilla. Señor, necesito tu gracia, nada más. Pero si nace de un corazón sincero, puede marcar el comienzo de algo nuevo. Porque Jesús sigue siendo capaz de encontrar al ser humano en medio de sus ruinas. Sigue levantando al que perdió la esperanza. Sigue llamando al que se alejó. Sigue ofreciendo gracia al culpable y paz al corazón que vuelve. No permitas que tu pasado te convenza de que ya no existe futuro. No permitas que tus caídas te mantengan lejos de aquel que puede levantarte. Y no confundas las cadenas con libertad. La verdadera libertad no consiste en vivir lejos de Dios. Consiste en ser liberado de aquello que te estaba destruyendo para aprender a vivir cerca de Él. Cristo ya hizo posible el camino. Ahora necesitas responder. Abre el corazón, ríndete, deja tus prejuicios, tu orgullo y tus excusas.
y permite que la gracia de Dios haga en ti lo que tus propias fuerzas nunca pudieron hacer. La fe no comienza cuando tienes todas las respuestas. Comienza cuando decides confiar en Cristo aún en medio de tus preguntas. Muchas personas esperan sentir algo extraordinario antes de entregarse a Dios. Esperan una señal, una emoción fuerte, una circunstancia perfecta. Pero la verdadera fe no depende de que todo esté claro. Depende de quién es Jesús. Tal vez hoy todavía tienes heridas que no comprendes, situaciones que no sabes cómo resolver, preguntas que nadie ha podido responder, pero puedes conocer algo suficiente para dar el siguiente paso. Cristo te ama, Cristo te llama y Cristo puede transformar tu vida. El hombre de aquella historia no sabía cómo sería su futuro cuando caminó hacia adelante. No sabía si conseguiría trabajo. No sabía si podría reconstruir todo lo perdido. Ni siquiera sabía cómo vencería tantos años de esclavitud. Solo comprendió una cosa: no podía continuar lejos de Jesús. Eso fue suficiente para comenzar, y quizá Dios te está llevando exactamente a ese punto. No necesitas tener la vida resuelta, necesitas tomar una decisión, porque puedes escuchar mensajes durante años y permanecer igual. Puedes conocer versículos, puedes hablar de Dios, puedes incluso reconocer que necesitas cambiar, pero mientras no entregues realmente el corazón, todo seguirá siendo solamente conocimiento. La fe bíblica siempre nos conduce a responder. Creer también significa rendirse, reconocer que Cristo tiene razón cuando nosotros estamos equivocados, abandonar caminos que sabemos que nos destruyen, aceptar su perdón y comenzar a caminar en obediencia. No porque la obediencia compre la salvación, sino porque un corazón alcanzado por la gracia ya no quiere continuar huyendo del Dios que lo rescató. Tal vez tienes miedo de entregarte completamente. Piensas, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué tendré que abandonar? ¿Podré permanecer firme? No pongas tus ojos primero en tu capacidad, ponlos en Cristo. La misma gracia que te recibe es la que te sostendrá mientras aprendes a caminar. Habrá luchas, habrá momentos difíciles, habrá decisiones que tendrás que tomar, pero ya no estarás peleando solo. La fe no significa ausencia de batalla. Significa que ahora sabes a quién perteneces. Y cuando sabes a quién perteneces, muchas cadenas comienzan a perder poder, porque ya no eres esclavo de tu pasado. No eres propiedad de tus errores. No estás condenado a repetir para siempre la misma historia. En Cristo puedes comenzar nuevamente. No porque seas fuerte, porque Él es fiel. Por eso hoy la invitación sigue siendo sencilla. Ven, no te escondas más. No esperes tocar fondo. No desperdicies más años intentando encontrar lejos de Dios lo que solamente puede encontrarse en Él. Si estás cansado, ven. Si has caído, ven. Si estás confundido, ven. Si tu corazón se ha enfriado, vuelve. La gracia todavía está llamando, y cuando finalmente dejas de resistirte, comienzas a descubrir que rendirte a Cristo no era perder tu vida, era encontrarla, porque la paz que buscas no está en controlar todo, está en confiar en aquel que puede tomar una vida quebrada y convertirla en una historia de redención. Quizá hoy entiendes que la pregunta no es solamente si crees que Dios existe. La verdadera pregunta es, ¿confías en Él lo suficiente como para entregarle tu vida? Porque la fe no es una idea bonita, es una decisión. Es reconocer que sin Cristo puedes continuar avanzando por fuera mientras por dentro sigues vacío. Es admitir que necesitas gracia, que necesitas perdón, que necesitas volver. Tal vez has intentado resolverlo todo solo. Has luchado contra tus pensamientos, contra tu pasado, contra tus errores, contra hábitos que prometiste abandonar y sigues cansado.
Entonces, escucha esto. Jesús todavía puede encontrarte donde estás. Puede encontrarte quebrado, confundido, lejos, incluso cuando ya no crees demasiado en ti mismo. Ese es el poder de la gracia. No te dice que nunca fallaste. Te muestra que tu fracaso no tiene que ser el final. No te dice que el pecado no importa. Te llama a dejarlo porque existe una vida mejor en Cristo. Y cuando comienzas a comprender cuánto te ama Dios, algo cambia dentro de ti. Ya no quieres correr lejos de Él. Quieres regresar. Quieres confiar. Quieres aprender a obedecer. Quieres vivir de una manera diferente. Ahí comienza la verdadera fe. No cuando desaparecen todas tus dudas, sino cuando aún teniendo preguntas decides colocar tu vida en las manos de Jesús. Pablo hablaba de gracia y paz porque conocía este secreto. Sin gracia el corazón sigue luchando para salvarse a sí mismo. Sin gracia la culpa domina, el orgullo domina, el miedo domina. Pero cuando aceptas lo que Cristo hizo por ti, comienza a nacer paz. Una paz que no depende de que todo esté perfecto. Una paz que permanece porque sabes que no estás solo. Quizá todavía tengas problemas mañana. Tal vez algunas consecuencias del pasado no desaparezcan inmediatamente, pero puedes enfrentarlas desde otro lugar, ya no como alguien abandonado, sino como alguien que pertenece a Cristo. Esa es la libertad que el Evangelio ofrece. No libertad para continuar destruyéndote, libertad para comenzar de nuevo. Por eso hoy no necesitas esconderte, no necesitas esperar a sentirte digno. No necesitas arreglar primero toda tu vida. Ven a Jesús como estás, pero ven dispuesto a rendirte. Dile, Señor, no quiero continuar viviendo lejos de ti. Perdona mis pecados. Enséñame a confiar. Haz en mí lo que yo no he podido hacer. Tal vez esa oración parezca sencilla, pero una vida puede comenzar a cambiar cuando el corazón deja de resistirse. La fe crece cuando conoces a Cristo, cuando escuchas su palabra, cuando recuerdas su gracia, cuando obedeces incluso en los pequeños pasos, cuando vuelves a Él después de caer y cuando descubres que su fidelidad es mayor que tu debilidad. No esperes otro momento perfecto. Hoy puede ser el comienzo. Déjate amar por Dios. Déjate alcanzar por su gracia. Entrégale aquello que te está destruyendo. Confía en Cristo. Y permite que la paz que durante tanto tiempo buscaste comience finalmente a gobernar tu corazón.